Continuamos en el primer encuentro de investigaciones de las subredes integradas de servicios de salud. Gracias a nuestros panelistas y doctores que nos acompañan aquí en el auditorio y a las personas que a través del canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Salud ven en diferido esta presentación. En este segundo momento del encuentro conoceremos los proyectos relacionados con salud materna. Nos acompaña el doctor José Néstor Suárez, médico, especialista en epidemiología, magíster en infecciones y salud en el trópico. Actualmente es el referente de investigación de la Subred Sur. El doctor José Néstor nos presentará el proyecto titulado Clasificadores supervisados para el análisis predictivo de disfunción orgánica, estudio caso morbilidad materna extrema. Damos la bienvenida al doctor José Néstor. ¿No sirve? Ah, bueno. Buenos días. Tampoco sirve. Buenos días. A nombre de la Subred Sur, queremos presentar este proyecto como fase inicial de un macroproyecto de inteligencia artificial en el área de morbilidad materna extrema en la ciudad de Bogotá. El grupo está constituido por el suscrito y tiene alcance internacional. Hay una profesional de Perú y un profesional de Argentina. La doctora Pilar Hidalgo León es ingeniera en inteligencia artificial, referente mundial en proyectos de clasificación diferenciada de mortalidad materna, y el doctor Andrés Cortés de los Ríos es ginecostetra de la Subred Sur con una curva de aprendizaje por encima del percentil 90, son 25 años de experiencia ininterrumpida en esta área, que nos da el soporte técnico científico en el área temática, y el doctor Santiago Caraballo, que es médico familiar de la Universidad de Argentina, especialista en gestión de datos. No es fácil afrontar esta área temática. Como todos sabemos, existe desde el punto de la evidencia el macroconcepto de trastornos relacionados con la disfunción placentaria, el cual involucra no solamente la preeclampsia, sino todo el espectro hasta el mismo retraso de crecimiento intrauterino, y se plantean tres grandes situaciones de alcance fisiopatológico, pero que van a tener impacto en el proceso de modelación, sobre todo de modelación predictiva. La patogénesis, los biomarcadores y las consecuencias, como ustedes lo conocen, en este complejo de patologías tienen similitudes en la ruta terapéutica, pero que no lo hacen fácil de abordar a pesar de las similitudes que existen. Adicionalmente existen diferentes fenotipos y varias correlaciones entre los biomarcadores. Ese término correlación es una limitante que vamos a ver positiva o negativa frente al proceso de modelación en el ámbito de inteligencia artificial, que es lo que le estamos presentando. Y finalmente, ya específicamente en el subcomponente preeclampsia, evidenciamos que frente a los subtipos hay expresiones genéticas muy heterogéneas, y a pesar del enfoque multiómico que en los países desarrollados está en boga y que ha generado bastantes avances, no han precisado todavía biomarcadores serológicos o marcadores que permitan dar mayor resistencia, mayor robustez
mayor especificidad para la toma de decisiones clínicas. Entonces, frente a este laberinto fisiopatogénico, en la modelación predictiva definitivamente en el primer trimestre se sigue soportando en el cribado tradicional que todos ustedes manejan, pero desafortunadamente en el segundo y el tercer trimestre, involucrados los países desarrollados, vemos que se requiere el uso de predictores con mayor confiabilidad, que su LRT sea de mayor alcance para la toma de decisiones de clínico. 4 grandes situaciones se presentan cuando uno aborda el tema desde la inteligencia artificial, específicamente desde el machine learning, máquina de aprendizaje, y tratar de perfilar la complejidad del caso de morbilidad materna extrema. La primera, no hay una demostración de rendimiento predictivo robusto, sólido, en ninguno de los 3 trimestres de la gestación. Hay toda esa brecha del conocimiento que lamentablemente no se puede uno generar en toma de decisiones un modelo predictivo que alcance un LRT lo suficientemente robusto que adquiera homogeneidad universal. Segundo, este tipo de modelos, específicamente los predictivos, se han generado, o se han formado, se han desarrollado a partir de una serie de conjuntos de datos que todos los clínicos lo ven, son altamente desbalanceados. Se corre el riesgo de mezclar diferentes orígenes, diferentes casuísticas, diferentes principios, diferentes supuestos, y en inteligencia artificial eso pues es un punto a favor porque no es tan restringido como la regresión tradicional, en donde si no se tiene el tamaño de la muestra, si no se tiene el principio de la homocisticidad, la colinearidad, la normalidad, pues prácticamente no se puede generar modelos predictivos. En esto pues se ha avanzado. En términos generales, las bases en medicina, en salud, tienen un desbalance para lograr identificar patrones de comportamiento entre las clases, y específicamente en morbilidad materna extrema, los gurús de inteligencia artificial solicitan que como buena práctica haya un énfasis especial en la correcta clasificación de los patrones contenidos en esas subpoblaciones minoritarias. A pesar de que la prevalencia de morbilidad materna extrema en algunos sitios de Bogotá es cercana al 12% y la mortalidad está en el 0%, desafortunadamente las prevalencias las hacen considerar grupos minoritarios para estas megabases de datos. Y finalmente, el modelado predictivo en preeclampsia ha utilizado métodos estadísticos convencionales en donde no se ha hecho control del factor confusor propio de la correlación para evaluar las correlaciones que ellos exploran o encuentran. Es todo un desafío desde el punto de vista metodológico las dos situaciones. Si se hace predicción insuficiente, necesariamente aumentará la mortalidad materna y la morbilidad neonatal. Y si se hace predicción excesiva, puede aumentar los costos en la atención médica con una carga tanto para el sistema de salud en su componente de paciente como en su componente de asegurador. Fue a raíz de esto que empezamos a hacer una pregunta de investigación que tiene como punto inicial la Surresur, pero la idea es latinoamericalizar este problema de salud pública que es epidémico en Argentina y en algunos sitios de Perú. ¿Cuál es el clasificador supervisado que predice la mortalidad materna, la morbilidad materna extrema con mayor efectividad, eficiencia o rendimiento en un área específica ecoepidemiológica de la ciudad de Bogotá, para empezar a extrapolar en ese machine learning, en esa máquina de aprendizaje, las otras situaciones geográficas? La metodología es un diseño cuasi experimental, con un enfoque inductivo. Durante un año hicimos con un grupo de especialistas en el área temática la validación tanto interna como externa de contenido y de constructo del registro institucional de morbilidad materna extrema, en donde logramos hacer conjugación de múltiples dominios, cada uno con su característica de ser mutuamente
excluyente y de ser exhaustivo desde el punto de vista clínico y metodológico para no alimentar la máquina de aprendizaje con potencial de información sesgada. Desde información general, que va desde la paridad, el grupo etario, las condiciones socioeconómicas, pasando por grupo sanguíneo, perdón, pasando por complicaciones obstétricas directas, que ustedes mejor que nadie las conocen, las causas indirectas como motivo principal de ingreso en este tipo de usuario, los criterios de diagnósticos por tipo de disfunción, ya sea orgánica simple, orgánica múltiple, todos por el protocolo del Instituto Nacional de Salud que lo adoptamos en este instrumento. Sabemos que muchos de esos criterios diagnósticos después se van a convertir en una fuente muy robusta de información y muy necesaria. Manejo en la estancia, tanto en el manejo terapéutico clínico como el manejo medicamentoso e incluso el manejo quirúrgico. Tuvimos en cuenta dos scores de severidad, el Apache y el SOFA, que ustedes mejor que nadie saben que el rendimiento no ha sido el más alto frente a morbilidad materna extrema, y desde hace 2 años la OPS está trabajando en un score universal para morbilidad materna extrema, pero no lo adoptamos acá porque está en proceso de validación y todavía demora 1 año, y los desenlaces que básicamente fueron morbilidad materna extrema o ausencia de morbilidad materna extrema con difusión orgánica simple o difusión orgánica múltiple. Posteriormente aplicamos algoritmos de clasificación supervisada una vez que limpiamos y depuramos y preprocesamos previamente toda esa información, y finalmente hicimos la validación de los 8 algoritmos que empleamos a través de medidas de precisión de clasificación, histogramas que los vamos a presentar, y la curva RO que nos favoreció en cuanto a su punto de corte. El primer resultado desde el punto de vista logístico nos llamó la atención porque logramos estandarizar unas actividades que se pueden extrapolar en general para todos los procesos que tengamos de analítica, que son obligatorios para el MIPG, para estándar de hospital universitario y en investigación. Logramos generar estas buenas prácticas clínicas en la parte del preprocesamiento de datos, porque en muchas ocasiones, nos decía uno de los gurús de inteligencia artificial argentino, uno llega con modelos, pero en la base ve muchísima información redundante, muchísimo ruido. Obtuvimos los datos del registro adoptado, convertimos ese formato para lectura en SVN, utilizamos un diccionario amplio de variables para generar rigurosidad estadística y clínica en los criterios de ingreso a la base, categorizamos las variables cualitativas que desde el protocolo no son pocas, no todos tienen puntos de corte de laboratorio clínico, para homogeneizar la distribución probabilística de las 100 y pico de variables que inicialmente tuvimos, hicimos un proceso de normalización de datos. Luego pasamos a identificar las clases a predecir, que no fueron menos de 40 clases, y dentro de las clases se empezó a hacer, con apoyo ya de Machine Learning, un balanceo generando unas semillas aleatorias y sesgadas para potencializar la información base, que es el primer resultado. Esta primera etapa partió de 245 registros debidamente evaluados por crítica de información de un médico especialista de manera interna y de manera externa. Se hizo un proceso de depuración, de limpieza, que nos llevó a reducir a 40 variables. La muestra fue constituida por 2 subconjuntos, uno de un 70% más o menos 180 conjunto de entrenamiento, y una prueba de 40 a 60 como grupo o subgrupo de prueba. El balanceo de datos nos permitió adicionar cerca de 51 registros para una muestra total de 306, y el análisis del modelo clasificado lo empezamos con diferentes estrategias de procesamiento. Los algoritmos que empleamos fueron 8, aquí están descritos básicamente el algoritmo centroide más cercano, el algoritmo SGD, el algoritmo de SBC, el algoritmo de Random Forest, el algoritmo de Neighbors Classifier, el algoritmo de Classifier Aggressive, el algoritmo Perceptron y finalmente el algoritmo Race Classifier. Este algoritmo, la elección
la selección de estos algoritmos tuvo 3 principios que son las buenas prácticas de inteligencia artificial. Un principio de la suficiencia estadística. Nosotros no generamos en inteligencia artificial o no se generan modelos inicialmente complejos, sino se crean algoritmos simples a partir de datos simples pero significativos clínica y estadísticamente. Un segundo principio que llama de clúster, es decir, que nos permitiera agrupar un conjunto de datos basados en las similitudes de los valores de sus atributos. Y un tercer principio que a nivel de aprendizaje supervisado hace relación a la clasificación, es decir, generamos una serie de subcategorías donde el objetivo era predecir etiquetas o clases y la información va en función del entrenamiento que se le va a dar. Este proceso es abierto y es la primera fase, se espera que sean mínimo 3 fases en donde por lo menos se van con los países de Argentina y de Perú, se va a hacer una base de alimentación de un machine learning de por lo menos 2.500 casos de morbilidad materna extrema. Y la sorpresa bastante satisfactoria para el grupo y es que la mayor rendimiento, la mayor robustez, el mayor valor LRT positivo lo tuvo el clasificador más cercano o el centroide más cercano que es el más sencillo y el más simple. Los que empiezan a hacer ejercicios de inteligencia artificial generalmente le apuntan a este y este nos salió efectivamente el más sencillo y los algoritmos en general nos sirvieron para predecir si la paciente ingresaba con disfunción orgánica, padecía disfunción orgánica simple o múltiple y los 8 indicadores nos dieron un rendimiento de clasificación del 98.7%, que eso pues para nosotros fue corroborado mediante la curva RO y los histogramas de comparación. Efectivamente, el punto de corte del 74% para el clasificador centroide cercano se corrobora que fue el de mayor eficiencia. Al evaluar estos clasificadores alternativos mediante la curva RO, se evidenció que hay una curva casi que perfecta para el clasificador más cercano o el centroide más cercano y no tan baja para los clasificadores adicionales. 3 grandes conclusiones, una metodológica, una desde el punto de vista de inteligencia artificial y otra de alcance clínico. El clasificador supervisado que predice la morbilidad materna extrema con mayor efectividad el área específica geográfica de nuestras localidades fue el centroide cercano, en donde las observaciones que se recogen, que se modelan, son cercanas a la mediana. Cada uno, y fueron más de 40 clases, eso genera robustez en el protocolo, en el modelo. En la primera fase del proyecto se tuvo en cuenta todo el proceso que las subredes debemos trabajar en la analítica institucional, los potenciales sesgos que podemos generar desde nuestras bases de datos fuente, y logramos hacer una serie de actividades que nos evitaron los 3 potenciales sesgos que se deben corregir precautelativamente en la modelación con inteligencia artificial, como son la compartimentación, la corrupción o ineficiencia del dato y la complejidad. Lo logramos en ese procedimiento y finalmente dejamos como expectativa que las gestantes con mayor probabilidad de desarrollar eclampsia pueden obtener beneficios en un horizonte temporal con una predicción muy alta, con una predicción incluso con mayor rendimiento que el mismo Apache y el mismo SOPA. Pero finalmente, como hipótesis, en el último minuto que queremos plantearle a ustedes son los 4 grandes problemas que han recibido menor atención en inteligencia artificial en el área de morbilidad materna. Hay gente que lee de todo y estudia y analiza muchas cosas y se dieron a la tarea de hacer una revisión en donde dicen, hoy, en el 2021 hay 4 grandes baches dentro de morbilidad materna extrema que la inteligencia artificial no ha podido llegar. La primera, la predicción de la misma mortalidad. Nosotros, incluso para la mortalidad materna, no hemos empleado técnicas de redes neuronales o máquinas de vectores
que es frecuente en otras áreas y en otras patologías. A nivel de dosificación de medicamentos, en morbilidad materna estemos utilizando herramientas de inteligencia artificial como redes bayesianas o aprendizaje por refuerzo profundo. No se ha llegado a hacer proyectos, modelos para el uso de la dosificación de medicamentos. Lo que el doctor decía previamente, le estamos aplicando medicamentos para hipotensores con un biotipo nórdico, y obviamente nosotros estamos lejanos a la población anglosajona. La tercera, que no deja de ser menos preocupante, el aprendizaje no supervisado de características fenotípicas en secuencias longitudinales a partir de marcadores bioquímicos. Un usuario de morbilidad materna extrema puede generarnos cerca de 40 datos de marcadores bioquímicos. Tienen alto rendimiento con volúmenes muy grandes de información. Ahí es donde se requiere ese bache o esa potencialidad de inteligencia artificial. Finalmente, la aplicación de sistemas mucho más robustos como los sistemas difusos para el modelado basado en enfermedades que, como la morbilidad materna extrema en conjunto, requerirán una intensidad muy alta de líquidos y uso de vasopresores, requiere ser abordado por esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Damos paso ahora al doctor José Néstor Suárez, de la subred. Perdón. El doctor Jorge Augusto Rodríguez, de la subred Norte, quien nos hablará del proyecto titulado Resultados maternoperinatales en gestantes con sobrepeso y obesidad en el momento del parto en el Hospital Simón Bolívar, tercer nivel. Adelante, doctor Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Rodríguez, yo soy ginecólogo de la subred Norte, trabajo en el Hospital Simón Bolívar, soy epidemiólogo clínico y con maestría también en epidemiología. Quiero darle el agradecimiento a todos los que nos invitaron y obviamente a ustedes por estar acá, que es un espacio que siempre es difícil para todos poder cuadrar y agendar, y es muy importante pues este espacio para todos. Y también darle el agradecimiento al doctor que ustedes ven allí, que es un residente de cuarto año, que no lo cogió la pandemia un poquito ahí complicado cuando se iba a graduar, entonces nos tocó trancar un poquito el trabajo. Pero bueno, entonces andamos en aras del tiempo, entonces voy a hacerlo un poquito más rápido. El título del trabajo es Los resultados materno-perinatales en gestantes con sobrepeso y obesidad en el momento del parto en el Hospital Simón Bolívar, que es, como ustedes saben, un hospital de tercer nivel de la subred Norte. ¿Por qué escogimos este tema? Primero, por facilidad técnica, segundo, porque no habían estadísticas de nuestra población en cuanto a este tópico que ha venido siendo muy importante en los últimos años, tanto a nivel materno como a nivel general, el problema de la obesidad. Entonces, es una afección muy frecuente en toda la población, tanto joven hoy en día como de cierta edad, y obviamente va directamente proporcional a las pacientes gestantes. Entonces decidimos con los doctores residentes y en pro de sus trabajos de investigación con nuestro grupo de alto riesgo, hacer el trabajo en este tema.
encuesta nacional de nutrición, ha subido más o menos un 3–4%, pero pues obviamente en diferentes latitudes del mundo, por supuesto que tienen unas prevalencias mucho más altas, y en otras partes, como los que nosotros nos comparamos por la literatura, que son por ejemplo el Reino Unido, que es donde nos vienen los artículos, Estados Unidos, tienen un poquito semejante la obesidad y el sobrepeso a lo que nosotros tenemos. En general, por ejemplo, en el Reino Unido es más o menos del 63%, y en Estados Unidos más o menos el sobrepeso y la obesidad en toda la población es más o menos de un 58%, es decir, con índices de masa corporales mayores de 25. Esto con relación a nuestras gestantes, obviamente, pues tenemos que tener claro que hay unos índices de masa que tenemos cuando la paciente está iniciando su embarazo, y obviamente cuando gana y cuando va al parto va a ganar ciertos kilogramos en promedio a medida que transcurre el embarazo. La dejo como teórica, porque nosotros en nuestro trabajo pues obviamente no hicimos el seguimiento desde que no hicimos la cohorte desde que la cogimos hasta el final, sino solamente cogimos la paciente cuando llegó al Hospital Simón Bolívar para su parto. El sobrepeso y la obesidad en la gestante en Colombia, volvemos a la referencia, digamos, más concreta y un poquito más evidente, que es la encuesta nacional de nutrición. El 34.6% de las gestantes tienen algún grado de exceso de peso, de ellas el 24.8% están en sobrepeso y el 9.8% están en obesidad. Y de ahí, en la cuadrito amarillo, ven ustedes en qué trimestres es que tienen obviamente el mayor índice de peso, de sobrepeso o de obesidad. Y ya puntualmente, como marco teórico de lo que nosotros detallamos en los resultados que les voy a contar a continuación, es básicamente los resultados materno-perinatales de esas pacientes que tenían sobrepeso y obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos todas estas complicaciones que ustedes ven allí. En la literatura tenemos hipertensiones gestacionales que son 3 veces más de riesgo, preeclampsias, que como el doctor nos decía, pues es muy difícil de predecir, pero uno de los factores de riesgo también es la obesidad, y otros factores, por supuesto, con un riesgo relativo en la obesidad hasta casi 3, hemorragia posparto, casi igual al nivel normal, que es 1.1, es decir, a pesar de que nosotros creemos que la paciente obesa nos va a sangrar más, pues resulta que en la literatura, y después miraremos en los resultados de nosotros, es más o menos semejante a la población sin sobrepeso. Y obviamente todas las complicaciones anestésicas, la apnea obstructiva del sueño, las complicaciones tromboembólicas, la diabetes tiene 3.7 veces más de riesgo que en la paciente sin sobrepeso, y el hipotiroidismo, que generalmente esas pacientes vienen ya con hipotiroidismo pregestacional, sino que digamos que se complica o se vuelve clínico durante la gestación. También hay complicaciones intraparto de las pacientes obesas. Entonces hay mayores tasas de inducciones que no funcionan. También hay más riesgo de que no podamos atender partos vaginales, es decir, el riesgo de que posterior a una cesárea tengamos cesárea, pues es 2 veces más de riesgo. Y obviamente la tasa de cesáreas, por supuesto, aumenta con 2 veces más de riesgo, de hasta un 4% de acuerdo al índice de masa corporal en progresión. Y siguiendo, pues hay complicaciones fetales y perinatales. Entonces, para todo el proceso de la gestación, pues hay complicaciones en cada uno de ellos de acuerdo a la literatura. Dentro de ellas, en las complicaciones antenatales están las malformaciones fetales,
el riesgo de anomalías fetales que uno detecta por ultrasonido pues es realmente alto. Sin embargo, a medida que la paciente obesa es más obesa, entre comillas, es más difícil de detectarlo, a pesar de que hay más riesgo de que pueda presentar esa complicación. Miren ustedes cómo la principal anomalía detectada es los defectos del sistema nervioso central, tales como la espina bífida. Y eso posiblemente está dado por no solamente la obesidad, sino todos los factores inmunológicos, insulinémicos, de receptores de glucosa y demás, que hacen que no haya un cierre adecuado del tubo neural. El aborto es mayor también, la pérdida recurrente de la gestación es mayor también, el óbito fetal es una de las principales. Entonces, sigamos, vamos entonces rápido. Entonces, el óbito fetal es mayor, hay restricciones de crecimiento también importantes, partos pretérminos también muy alto el riesgo. Y ahora sí, llegando con el estudio propiamente dicho, entonces tenemos un diseño de estudio transversal descriptivo, lo hicimos en un semestre del 2019, antecitos, los resultados los cogimos en el 2020 obviamente, pero digamos las historias clínicas las revisamos durante ese periodo de pacientes que entraron al Hospital Simón Bolívar para parto y obviamente se revisaron dichas historias. Entonces, describimos la frecuencia de sobrepeso y obesidad en nuestra población, la relación de vida de parto con la obesidad, las recomendaciones que era uno de nuestros objetivos para el personal en formación y el personal paramédico de nuestra institución, y obviamente promover el desarrollo de algunos otros estudios que fueran un poco más analíticos, que estábamos en ese brazo, pero pues no lo logramos hacer y que ojalá lo podamos hacer después. Cogimos todas las gestantes con embarazos únicos. ¿Por qué únicos? Porque el embarazo gemelar tiene la tendencia a que tenga obviamente un riesgo mayor de obesidad y un riesgo mayor de índice de masa corporal. Entonces cogimos todos los embarazos únicos que asistieron a la institución para el parto, le hicimos la revisión de las historias clínicas, le hicimos a las variables cualitativas, le hicimos medidas de frecuencia absoluta y relativa, y las cuantitativas pues le hicimos las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces pues básicamente fue un estudio puramente descriptivo. La tabla de variables en donde están complicaciones antenatales, el índice de masa corporal, las complicaciones intraparto y las complicaciones postnatales. Lo que queríamos pues obviamente era no solamente ayudar a los residentes con la investigación, sino también describir nuestra población y hacer un artículo de investigación de soporte científico que lo vamos a publicar o ya está escrito en la FIGO, que lo vamos a presentar. La FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. El Congreso Mundial tiene este póster que ustedes ven allí, que lo vamos a presentar por vía virtual en un mes. Entonces ese era uno de nuestros objetivos, que pudiéramos nosotros demostrar o describir nuestra población como tal. Entonces, de los resultados, tenemos que hubo en ese periodo de tiempo 984 gestantes que entraron para parto al Hospital Simón Bolívar. De ellas, como ustedes lo ven allí en amarillo, el 68% casi fueron con sobrepeso o obesidad, es decir, en el momento del parto tenían un índice de masa corporal mayor a 25. Ese fue nuestro universo, y nuestro grupo a estudio fue el de las 678 pacientes, y que otro doctor tenía la relación normal versus anormal, pero lo dejaremos para nuestro próximo congreso de investigaciones. Aquí esta gráfica, así rápidamente, para mirar cómo fue la categorización del sobrepeso, obesidad, obesidad 2, obesidad 3.
La mayor cantidad de personas, de gestantes, pues fueron con sobrepeso, o sea, índice de masa corporal mayor de 25, y con relación al total igualmente, y con relación a los grupos igualmente. Fue el mayor grupo que hubo. Esta diapositiva de resultado también es respecto a la frecuencia de cada grupo con relación a la cantidad, la frecuencia de sobrepeso y los tipos de obesidad sobre el total de las 678 pacientes. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando, que más o menos el 44% fueron de sobrepeso y el restante fueron en obesidad, algunas de las clasificaciones de la OMS. La menor fue la obesidad 3, sin embargo, como veremos adelante, la obesidad 3, o sea, los índices de masa corporal mayores de 40, pues tienen un poco más de riesgos. La vía de parto en nuestro país depende de si es privada o es, entre comillas, no privada. En privada hay mucha más tasa de incidencias de cesárea, en la no privada es un poquito menos, afortunadamente, que es aproximadamente en nuestra casuística nacional más o menos de un 30 a un 40%, en la privada puede llegar hasta el 70%. En nuestro hospital del total fue el 33.8% de cesáreas, que para la literatura y para nosotros digamos que estamos bien, no es lo ideal, porque lo ideal para la OMS y los objetivos del milenio es bajar la tasa de cesáreas, pero digamos que para este subgrupo estuvo relativamente bien. Y de esas, como ustedes ven allí, el 56% de las pacientes que tenían obesidad 3 tocó operarlas. Entonces eso quiere decir que en las pacientes con mayor grado de obesidad es más difícil o más riesgosa más prevalente la posibilidad de cesárea que en los otros grupos. Sin embargo, miren cómo acá en el sobrepeso por otras causas también hubo una alta prevalencia de esas cesáreas. Esta tabla según los grupos etarios. Entonces miren también una cosa importante, nuestro embarazo en adolescentes, que es un problema también de salud pública importante, que está más o menos entre un 11 y 14% en las estadísticas globales. Miren cómo acá también están un 14% obesas, pequeñas y adolescentes. Entonces es un punto también a tener en cuenta para políticas de salud pública. Eso creo que es igual. Los trastornos hipertensivos, tenemos que en la obesidad clase 3, es decir, la obesidad con índices de masa corporal muy altos, mayores de 40, pues fue donde más se presentó los trastornos hipertensivos en un 62.5%. En hipertensión gestacional, igualmente en la obesidad clase 3 fue donde más se presentó la hipertensión, en un 12.5%, y la preeclampsia igualmente en un 50% en la obesidad clase 3. Es decir, los trastornos hipertensivos que están un poquito en nuestra población, por supuesto, por encima del promedio normal, no pasándose mucho, porque acuérdense que la prevalencia de la preeclampsia en la mayoría de los países es entre el 10 al 15%, pero cuando ya tenemos índices de masa corporal muy elevados, a pesar de que la muestra es bajita, se sube y se hace un pico de trastornos hipertensivos en esos índices de masa corporal mayores a 40. Igualmente la preeclampsia severa con un 12.5%. La diabetes igualmente 12.5% en la obesidad clase 3. El hipotiroidismo, extrañamente, en el hipotiroidismo en la obesidad clase 3 no encontramos pacientes hipotiroideas y se encontró
en la obesidad clase 2, es decir, un poquito menos de índice de masa corporal. Puede ser sesgado por aquello de que las pacientes podían haber no hecho controles prenatales y de pronto cogerlas en el momento del parto. Hemorragia posparto igual que en la población general. Parto pretérmino, miren el riesgo también está elevado, sobre todo en las pacientes de sobrepeso, pero sin un aumento considerable. Esa es el embarazo posfechado también. El peso promedio al nacer, no hubo variaciones con respecto a la población general tampoco, perdón. En las más obesas el peso promedio fue 3.300, que tampoco uno puede decir que son muy grandes, a pesar de que eso está descrito en la literatura, que sean grandes para la edad gestacional o pequeños para la edad gestacional, como lo vemos allí en la diapositiva, pequeños y grandes para la edad gestacional en la clase 3. La mayoría de las pacientes de los recién nacidos entraron a la unidad de recién nacidos, seguramente por protocolos institucionales. Malformaciones, las que ustedes ven en la diapositiva, la principal fue cardiopatía, sin embargo, estaban determinadas con anterioridad, no fue porque las cogimos en el momento del parto. Óbito fetal, como lo hablamos, sí hubo un poquito más alta la prevalencia, con un 59%, que es muy importante para tener en la mente. Una tabla de todas las desenlaces, tanto perinatales como maternos, de resumen, que es prácticamente el resumen de lo que yo les acabo de contar. En cuanto a discusión y en cuanto a ya conclusiones, entonces tenemos que decir que de las pacientes obesas hay que estar con mucho cuidado con los trastornos hipertensivos, hay que hacerles un adecuado control prenatal, hacerles un manejo multidisciplinario, estar muy pendientes de ellas desde el inicio, saber cuánto suben de peso durante la gestación y obviamente tener todos los cuidados posibles con el recién nacido y el momento del parto. Y creo que en aras de tiempo podríamos dejar por allí. Siguiente. Esto para dejarlo en la mente, siempre que ustedes vean, hoy tenemos la tendencia a hacer bullying, como se dice hoy en día, a las pacientes obesas, eso es malo, eso hay que promover que no se haga. Primero porque eso es una cosa psicológica que afecta a la paciente y segundo porque para esa paciente seguramente es su logro mayor tener su bebé, entonces es muy importante que la vean todas estas especialidades para llegar a un feliz término. No solamente el doctor de alto riesgo de decirle que está un poquito gordita, sino que tenga toda esta asesoría para tal fin. Y las recomendaciones que yo creo que todos tenemos que dárselas a nuestro personal en formación, a nuestro personal paramédico, a nuestros familiares, etcétera, que es, hombre, tamicen para preeclampsias, tamicen para diabetes gestacional en esas pacientes, cámbienles el estilo de vida un poco, pónganlas a hacer actividad física un poquito también, háganle los controles prenatales más seguidos, trate de que la paciente no gane tanto peso si está con un índice de masa corporal alto. Tampoco le vamos a decir, hombre, hágase la cirugía bariátrica mañana porque si no se complica, porque eso tampoco es la idea, pero sí tratar de mejorar la salud metabólica, no solamente de las gestantes, sino es como una moraleja para todos nosotros para que mejoremos nuestra salud metabólica. Y creo que con eso está bien. Muchas gracias, muy amables. Agradecemos al doctor Jorge Augusto. Damos paso ahora a la jefe Yomaira Carolina Urrea Rivera,
quien es enfermera profesional especialista en administración de salud pública. La jefe Yomaira trabaja en la subred suroccidente y nos presentará el proyecto Prevalencia de sífilis congénita de madres atendidas en la subred integrada de servicios de salud suroccidente y sus factores de riesgo biopsicosocial 2019-2020. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Como desde la subred suroccidente agradecemos la oportunidad de estar aquí y en el día de hoy vamos a contarles esta actividad, este proyecto que estamos realizando desde la ruta materno-perinatal, conocido como prevalencia de sífilis congénita en hijos de madres atendidas en la subred suroccidente y sus factores de riesgo biopsicosocial años 2019 y 2020. Como tal, la sífilis, sabemos que la sífilis en cualquier persona se puede diagnosticar, es una ITS, importante que en América Latina y en el Caribe, pues predominante y su mayor riesgo de ITS, es importante que la sífilis tarda de 10 a 45 días en detectarse en sangre, por eso es una prueba negativa, no quiere decir que la persona no tenga, sino que hay que continuar con el proceso. Por eso es importante que los controles, en este caso en la gestante, se puedan realizar y se pueda detectar tempranamente la ITS. La guía clínica de sífilis gestacional nos refiere que lo ideal es que podamos diagnosticar una sífilis antes de las 30 semanas para poder tratar y poder realizar sus seguimientos serológicos cada trimestre para así revisar y pues mirar si estamos de pronto una reinfección o con una sífilis tratada. La sífilis en el mundo infecta más de 2 millones de mujeres embarazadas y eso es un número significativo porque de estas 2 millones, este porcentaje no reciben tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que desde ahí estamos partiendo a que no reciban un tratamiento adecuado y oportuno y pues que nos lleva a una sífilis congénita, que es lo que vamos a revisar en el día de hoy. En Colombia se registraron 1.187 casos por 1.000 nacidos vivos, con un incremento de 18.6 más que en el 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos estado aumentando y que nuestra incidencia nacional está en 1.8 casos por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos. Los que más han presentado son Bogotá, Antioquia, Barranquilla y Cundinamarca para el año 2019. Importante en el marco teórico, la sífilis es una infección, sabemos que viene ocasionada pues, por nuestro treponema pallidum, es contagiosa y es ocasionada y se caracteriza por periodos de actividad clínica y que es prolongada y puede afectar a cualquier edad. ¿Cómo nos diagnosticamos? Simple, prueba rápida que se realiza en consulta externa y si nos da positiva, pues miramos la prueba no treponémica o VDRL o dependiendo lo que esté en cada uno de los hospitales para mirar si está reactiva y en cuántas diluciones. Nuestro título, como lo comentamos anteriormente, y la pregunta investigativa fue, ¿cuál es la prevalencia? Pero también cuando vinimos realizando el proyecto nos dimos cuenta que era importante la incidencia también revisarla. ¿Cuál es la prevalencia de la sífilis congénita en los hijos de madres que fueron atendidas en nuestra subred para los años 2019 y 2020? De ahí viene nuestro objetivo, que es determinar cuál es la prevalencia y también mirar no solamente la prevalencia, sino a los riesgos biopsicosociales y ahí vienen nuestros objetivos específicos, que esos fueron los resultados de cada una de las subcategorías que revisamos pues, para dar respuesta a la investigación. El diseño de investigación fue un diseño analítico de corte transversal, revisamos 37 variables divididas en 16 sociodemográficas y 21 biopsicosociales. ¿Qué hicimos? Revisar cada una de las historias clínicas, laboratorios
y nos revisamos por todo lo que es evento 740, que es de Civigila, que es la sífilis congénita, y la 750 sífilis gestacional de los años 2019-2020. Revisando todas las historias una a una, se creó una base y desde ahí se partió para la ejecución de los resultados. Entonces, el primer resultado lo dividimos así: categoría número 1, tasa de incidencia de sífilis congénita desde nosotros, la suroccidente. ¿Qué quiere decir esto? Que esos fueron los que nacieron en nosotros, en cada uno de los hospitales OSCAPs que tenemos en nosotros, y se evidencia lo siguiente. En el 2015 presentamos 8 sífilis congénitas y esas 8 son colombianas, con una tasa de incidencia de 1.2, recordando que la meta a nivel nacional es de menor o igual a 0.5 casos por 1000 nacidos vivos o mortinatos, es decir, no estamos cumpliendo la meta. Pero si le damos cuenta la incidencia, ya tuvimos 12 casos, 2017 13 casos, pero aquí viene lo interesante: 2018 ya tuvimos 30 casos, pero de los 30 casos iniciamos con población migrante. De estos tuvimos 7 casos de población migrante y 23 colombianas, pero hubo una incidencia o un aumento 2019 y 2020, que es lo que estamos haciendo revisión, donde se presentaron 82 casos para el 2019 y 2020 con 88 casos. Cuando fuimos a revisar cada una de las poblaciones, las sífilis migrantes fueron 2019 40 sífilis congénita en población migrante y en el 2020 67. Si ustedes se pueden observar, vamos con una disminución de la sífilis congénita en población colombiana, pero pues hemos aumentado en población migrante. Entonces ahí es cuando vamos a revisar qué es lo que está pasando en nuestras localidades, en nuestra subred. Aunque el año 2021 no ha acabado, quisimos traerlos a acotación porque es importante que hasta el momento, de enero a agosto, llevamos 31 casos, pero de esos 31 casos reportados, 28 son población migrante y 3 son colombianas, es decir, que las acciones que estamos encaminadas a hacer desde nosotros han disminuido en población colombiana, pero todavía seguimos manteniendo en población migrante. En la tasa de prevalencia, ya lo vamos a mirar en toda lo que es localidad y todos los partos que no solamente fueron atendidos de nosotros, sino toda la localidad. Entonces, en prevalencia tenemos un 3.1 para el 2019, nos da, y para el 2020 un 3,6 casos por cada 1000 nacidos vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos proyectándolos y vamos como en ascenso, y pues en ese momento, en este año, pues estamos ahí quieticos porque todavía no se ha terminado el año, no sabemos qué nos va a presentar o cómo vamos a desarrollar esos 4 meses que nos quedan, pues para saber si esa prevalencia la mantenemos, disminuye o qué va a pasar con ella. Categoría 2, entonces vamos a mirar las distribuciones por localidades. Cuando hicimos la revisión de las 170 historias clínicas de la sífilis congénita, que fueron 82 y 88, importante, Kennedy, 31% en Kennedy son personas que viven en la localidad de Kennedy, y que viven en la localidad de Bosa, 30%. Y de ahí parte que en Kennedy fueron notificadas el 54.7, 55% fueron notificadas, y por Bosa fueron notificadas el 31.1% de esos, sabiendo que pues nuestras localidades, nuestro punto principal es el UMES Kennedy y nuestro segundo pues sería CAPS Bosa. En la categoría 3 revisamos fue riesgo biológico. ¿De quiénes? De las madres de los hijos que presentaron sífilis congénita. Entonces la adolescencia, todos pasan por juventud, un 77% son jóvenes de 18 a 28 años de edad. En este caso, miramos que no están las adolescentes, como el doctor comentaba anteriormente, si hay un riesgo en las adolescentes, pero toda nuestra población revisada se encuentra en este curso de vida. El número de gestantes o número de parejas sexuales, que es uno de los riesgos que también debo mirar pues, para una ITS, evidenciamos que el 53% presentan de 1 a 3 parejas
si tuvieron 1 o 3 parejas sexuales, el 56%, pero digamos que el riesgo parte desde una pareja sexual que no se haya protegido, y pues ahí recalcamos que todo esto entraría en riesgo, es decir, que casi toda la población tendríamos riesgo biológico de sífilis gestacional y en ese caso sífilis congénita. En el momento de diagnóstico, importante, la guía clínica nos dice que antes de las 30 semanas, pero el 91% de nuestras gestantes acudieron en el tercer trimestre de gestación, es decir, que el tratamiento no fue adecuado, pudo ser oportuno, digamos que no fue adecuado, pero no oportuno, porque lo ideal, como decimos anteriormente, es que sea antes de las 30 semanas de gestación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras gestantes nos están llegando al servicio en el tercer trimestre. Algo está pasando, que las señoras no están acudiendo antes, y pues digamos que estamos ahí, una debilidad, no estamos captando antes de las 12 semanas, que es como nuestro objetivo, captarlas antes de las 12 semanas de gestación. Cuando fue diagnosticado, cuando se le preguntó a la gestante, el 4% dice que ya tenía su sífilis en población general y que quedaron embarazadas como tal con sífilis. Antecedentes, 21 ya tenían, 21 gestantes, 12% tenían antecedentes de sífilis gestacional, es decir, antes de mi parto anterior yo tuve ya sífilis gestacional. Reinfección, solo una persona, y ninguno, 127 del 75%. Es decir, no sabemos de dónde viene la sífilis, es decir, nos toca iniciar con tratamiento, sus 3 dosis de penicilina, pues para evitar lo que se llama sífilis latente tardía, o en este caso sería sífilis indeterminada. Siguiente. Tratamiento de la gestante. Entonces, si miramos, de las 127 gestantes, solo 76 cumplieron con las 3 dosis, es decir, el 45%. Las demás gestantes solo se aplicaron 1 dosis, 2 dosis, y no recibieron tratamiento el 8%. Aquí viene una debilidad que tenemos que nos toca fortalecer, es el sin dato. Entonces es importante que en las historias clínicas se evidencie ese dato, porque digamos que nos hace un pequeño sesgo, porque no sabemos de ese dato si tuvo tratamiento o no tuvo tratamiento. Tratamiento para la pareja, 58% no tuvo tratamiento. Eso que nos lleva a pensar que la gestante se trata, pero la pareja no se está tratando. Entonces, importantísimo que la pareja se trate, y que se trate porque son personas, población general, que tienen la ITS y que posiblemente se la pueden, si ya no está con esa pareja, se la pueden pasar a la otra, y a la otra persona, y a la otra persona, y así vamos pues aumentando. En los hijos, recibieron el 84%, recibieron tratamiento adecuado, y el 16% no recibieron tratamiento. ¿Por qué no lo recibieron? Porque fueron cesáreas muertos, óbitos fetales, partos muertos y abortos, que es una de las características de la sífilis, y que se espera, digamos, de una sífilis gestacional no tratada, que nos lleve a abortos, que nos lleve a óbitos fetales, que si ustedes se dan cuenta, la mayoría son óbitos fetales, es decir, si la guía clínica se está cumpliendo. Y la cuarta, que es toda la parte social. Entonces, si vemos migración, migrantes son venezolanas 72%, de estas son colombianas el 26%, y nivel socioeconómico, ustedes saben que las localidades de Kennedy y Bosa manejamos mucho lo que es estrato 1 y estrato 2, y es donde se evidencia. ¿Por qué? Porque estamos cerquita a Soacha, entonces de Soacha pasan a Bosa, de Bosa pasan a Kennedy, porque ahí es donde son las localidades más vulnerables que tenemos nosotros como su red suroccidente, y donde se presenta mayor riesgo. Todas, 75% fueron no aseguradas, es decir, llegaron a su tratamiento o llegaron a su momento de parto y no fueron diagnosticadas como tal. Y pues todo lo que es Capital Salud, tuvimos un 12%, pero acá están todas las entidades donde tuvimos como tal. El ACNUR, que es todo lo que es alto comisionado de los refugiados, nos verifica, dice que el 75% refieren que viven en el suroccidente, es decir, donde nosotros. ¿Y qué dice? Que viven los estratos 1-2, que es donde estábamos mencionando ahí. Entonces, refieren que viven en Kennedy, en Suba, pero también en Bosa o en Engativá. Y para finalizar, el riesgo social. Entonces, miramos que refieren las gestantes, y la mayoría de gestantes refieren que son solteras y que viven en unión libre, pero su pareja no es tratada, entonces digamos que estamos haciendo
falencias ahí porque tratamos a la gestante, pero si no se trata a la pareja, pues nuevamente ahí puede haber una reinfección. Y educativo, casi son todas de secundaria incompleta o secundarias completa, y la mayoría se ocupan en su hogar. 78% se encuentran en su hogar y se encuentran, digamos, que no tienen unos recursos económicos suficientes pues, para tener una EPS o unas acciones o tener una vinculación a una EPS, por eso es que llegan hasta lo último a tener ya su parto y es cuando son diagnosticadas con una infección de ITS como la sífilis gestacional. Y el 71%, como estamos mostrándolas, son migrantes, que es lo que les estábamos contando anteriormente. En las conclusiones, pues es lo que estábamos comentando anteriormente, todo lo que se estaba comentando, importante que vemos aquí, 86% son de hogar, residentes en nuestras 4 subredes, nuestras 4 localidades de la subred, y que ahí es cuando vemos las necesidades del proceso, que no solamente es atender a nuestras colombianas, sino también a nuestra población migrante que cada vez va aumentando y pues ahí va aumentando el riesgo de una sífilis gestacional y que nos lleva a una sífilis congénita. Todo eso ya lo hemos hablado en el transcurso de cada una de las gráficas. Gracias. Jefe Yomaira, muchísimas gracias. Terminamos la presentación de estos proyectos con la doctora Marisol Lescano Cárdenas, quien es médica especialista en ginecología y obstetricia y vinculada actualmente a la subred Centro Oriente. La doctora Marisol nos compartirá el proyecto Resultados de la cirugía de control de daños en pacientes con hemorragia obstétrica severa. Muy buenos días a todos. Por parte de la subred Centro Oriente, traemos este estudio que se titula como Resultados de la cirugía de control de daños en pacientes con hemorragia obstétrica severa, atendidas en 4 instituciones de alta complejidad en Bogotá entre enero del 2015 y diciembre del 2019. Este fue nuestro equipo de trabajo, como investigadora principal la doctora Piedad Rosso, y como coinvestigadores está el doctor Jorge Eduardo Caro, la doctora Diana Carolina Lescano, la doctora Diana Verónica Cuenca, el doctor Carlos Eduardo Caicedo y como asesora metodológica la doctora Josefina Chávez. Como introducción al tema hay que recordar, como todos sabemos, la hemorragia obstétrica siempre ha ocupado dentro de las primeras causas de mortalidad materna. En Colombia el 40% de estas muertes se generan en lugares de vulnerabilidad y esto puede estar asociado a la falta de insumos, la falta de detección temprana, entonces siempre se ha estado en busca de generar nuevas estrategias que nos ayudan a disminuir esta mortalidad asociada a este evento obstétrico. Siguiente. Es por eso que justificamos la realización de este estudio para identificar el manejo institucional que se le da a este grupo de pacientes, describiendo la experiencia de la cirugía de control de daños y pues así poder ampliar un conocimiento según la evidencia científica actual que tenemos, el concepto de esta medida salvadora como alternativa a los tratamientos en primera línea. Estos son los tratamientos en primera línea que todos conocemos para el manejo de la hemorragia obstétrica, que son las medidas básicas, la colocación de oxígeno, canalizar las 2 venas, el masaje uterino bimanual, los agentes uterotónicos, los agentes antifibrinolíticos, el traje antichoque, los balones hidrostáticos. Siguiente. Existen otros manejos ya en segunda y tercera línea que tenemos que conocer, algunos no los tenemos disponibles, pero pues que son otras opciones de manejo que podemos darle a este tipo de pacientes. Siguiente. Y entonces viene la cirugía de control de daños. Esta es una medida salvadora que nos puede ayudar a nosotros en caso en que ya estamos hablando de hemorragias masivas, en donde no logramos hacer un adecuado control de la paciente porque ya la paciente tiene un compromiso hemodinámico importante,
en donde podemos hacer una laparotomía inicial, lograr hacer control de esos lechos cruentos, venosos, que son inaccesibles, haciendo un empaquetamiento de estas pacientes y entramos a una segunda fase de reanimación en donde la paciente lo que hacemos es estabilizarla hemodinámicamente en una unidad de cuidados intensivos, tratando de disminuir esa hipotermia que está presentando la paciente, esa coagulopatía secundaria que está presentando la paciente, esa acidosis metabólica, para después llevarla a una cirugía definitiva y terminar el procedimiento si la paciente requiere alguna cirugía, un procedimiento adicional. Siguiente. Como objetivo general de nuestro estudio fue describir los resultados de la cirugía de control de daños en pacientes con hemorragia obstétrica severa llevados a cabo entre enero del 2015 y diciembre del 2019 en 4 instituciones de atención obstétrica en la ciudad de Bogotá. Estos son los objetivos específicos, describir las características sociodemográficas y clínicas de la población de estudio, describir la prevalencia de anemia en la población a estudio previo al evento obstétrico, identificar las principales causas de hemorragia obstétrica severa, reseñar las diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas durante la cirugía de control de daños, asimismo como el tipo de empaquetamiento y el número de compresas utilizadas, estimar la necesidad de requerimiento de hemoderivados durante y posterior al procedimiento quirúrgico entre las diferentes técnicas quirúrgicas, estimar el tiempo de estancia hospitalaria, incluyendo la estadía en la unidad de cuidados intensivos en las 4 instituciones como parte de la cirugía de control de daños, identificar la prevalencia de choque moderado a severo y asimismo el índice de choque, identificar los tiempos requeridos entre primera y segunda cirugía, describir la cantidad de sangrado quirúrgico estimado por el cirujano en las diferentes etapas, describir el requerimiento de nuevo empaquetamiento en la población estudio y describir las complicaciones que presentaron las pacientes posteriores a la realización de la cirugía de control de daños. El diseño del estudio, pues este fue un estudio descriptivo retrospectivo tipo serie de casos. Siguiente. La población estudio pues incluyeron todas las historias clínicas de pacientes que presentaron hemorragia obstétrica severa y fueron llevadas a cirugía de control de daños. Se realizó un registro de las características de estas pacientes como su edad, semanas de embarazo, la fórmula obstétrica, las comorbilidades, la vía de finalización del embarazo, las variables asociadas al evento como la etiología de la hemorragia obstétrica, el tipo de intervención y la clasificación de choque. En la primera etapa del procedimiento, la cantidad de compresas, si se realizó ligadura de arterias hipogástricas, el sangrado quirúrgico estimado, la administración de hemoderivados. En la segunda etapa, los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos, la cantidad de hemoderivados transfundidos. En la tercera etapa, el tipo y número total de cirugías realizadas, el sangrado quirúrgico y el tiempo entre primera y segunda cirugía. Y por último, se registraron las complicaciones asociadas al evento. En cuanto a la muestra, no se realizó cálculo del tamaño de la muestra. Siguiente. Entonces, obtuvimos las historias clínicas teniendo en cuenta las bases de datos de las pacientes del banco de sangre y de las pacientes de las fichas de morbilidad materna extrema de cada institución, se cotejaron y se revisaron un total de 460 historias clínicas. De estas pacientes, solo 30 cumplieron con los criterios de inclusión, que son los que aparecen acá a mano izquierda, y de esas 30 pacientes, 8 pertenecían al Hospital San José Infantil, 13 pertenecían al Hospital San José Centro y 9 pertenecían a la Subred Centro Oriente. En cuanto al control de sesgos, pues se pudo incurrir en sesgo de información y de selección, pero pues se realizó una base de datos con personal capacitado, que se realizaba un control de calidad por parte de los diferentes investigadores principales. En cuanto a las consideraciones éticas, este estudio fue avalado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital San José, el Hospital San José Infantil y la Subred Centro Oriente. En cuanto al análisis estadístico, pues el análisis estadístico de la información se realizó a través de Stata 15, se realizó estadística descriptiva, las variables cualitativas se resumieron con frecuencias absolutas y relativas y las variables cuantitativas por medio de medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, ¿qué encontramos en los resultados? Se analizaron 30 pacientes con hemorragia obstétrica severa que fueron llevadas a cirugía de control de daños. Dentro de los hallazgos importantes que encontramos en los antecedentes de estas pacientes, pues el 80% tenía cesárea previa, la edad gestacional con una mediana de 36 semanas, una edad promedio de 30 años de estas pacientes, un intergenésico de 6.5 años.
Dentro de los antecedentes y factores de riesgo encontrados, prevaleció la obesidad con un 46.7%, en segunda instancia los trastornos hipertensivos con un 23% y en tercera instancia el trastorno del espectro de la placenta ácreta con un 20%. En cuanto a los hallazgos de anemia previo al evento obstétrico, pues dado por la última hemoglobina antes del evento, se encontró una prevalencia del 43.3% con una mediana de 7.7 miligramos por decilitro. Y en cuanto a la identificación de las causas de la hemorragia obstétrica severa, fue la que primordial fue la del tejido con 63.3%. Siguiente. La vía del parto, la cesárea, prevaleció con un 73.3%, el choque severo se identificó por la clasificación de choque con un 70% en el momento de activar el código rojo, sin embargo el índice de choque para identificación de choque severo fue 83.3%, fue mayor. Siguiente. En la primera instancia de la cirugía, pues la histerectomía abdominal fue la cirugía que más adicional, que más prevaleció. El empaquetamiento abdominal convencional se hizo en un 83% y por tracción en un 16.7%. Y en la segunda y tercera etapa de la cirugía importantes, la tasa de éxito en este estudio fue del 86.6% de las pacientes, 4 requirieron segunda intervención, de esas 3 no de empaquetamiento y de esas una laparotomía, una tercera laparotomía. Complicaciones, 63% no presentaron complicaciones y la más frecuente fue lesión vesical con un 13%. Bueno, no sé si alcanzamos, pero como conclusión del estudio entonces, pasamos a la siguiente. La cirugía de control de daños es una estrategia valiosa con una alta tasa de éxito que debe tenerse en cuenta y aplicarse lo más pronto posible con el fin de conseguir el control definitivo del sangrado y corregir la afectación metabólica y hemodinámica de estas pacientes y considerada como una medida salvadora. Gracias. Gracias, doctora Lescano. Siguiendo con la metodología de este encuentro, entonces vamos a hacer un conversatorio sobre los proyectos que nos acaban de presentar. Para ello, invitamos a la doctora Eliana Montoya, ginecobstetra, quien hace parte del grupo materno-perinatal de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud. La doctora Montoya moderará este conversatorio. Invitamos entonces también a la jefe Yomaira, a la doctora Marisol y a los doctores Suárez y el doctor Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Es muy interesante ver aquí la diversidad de temas de importancia, tanto para los hospitales como para el distrito, en la atención materno-perinatal. Es también muy grato tener un grupo interdisciplinario que no solamente cuenta con médicos, sino con jefes de enfermería, trabajando para el cuidado de salud de las maternas y los neonatos de nuestra ciudad. Quisiera empezar el conversatorio haciéndole algunas preguntas acerca de los diferentes proyectos que nos han presentado. Me gustaría empezar con el doctor Suárez. Quisiera preguntarle, gracias. Primero, felicitarlo por la innovación del proyecto que nos presentó el día de hoy. Y me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que los modelos predictivos lo que buscan es identificar de manera temprana el evento antes de que ocurra, ¿ustedes en el grupo de investigación han planteado alguna edad gestacional en la cual este modelo que propusieron podría ser aplicado?
Gracias. Sí, básicamente la Dirección de la Evidencia prioriza el tercer periodo gestacional, porque como lo demostró la doctora, los doctores, pues es una cascada de eventos que pueden llevar desafortunadamente a desenlaces de mortalidad o discapacidad, tanto para el recién nacido como para el materno. Entonces, en inteligencia artificial, uno de los factores que se controla es el horizonte temporal, y sí, cuando uno llega a un banco y coloca la huella, inmediatamente en menos de 30 segundos dicen es un buen o un mal cuentaviente, y las variables no son más de 4. Entonces la idea de nosotros es que de manera progresiva con el Perú y con Argentina y con la comunidad científica colombiana podamos generar un punto de corte que a estas autoridades sanitarias les permita tener un elemento de juicio para la toma de decisiones crítica. Impresionado positivamente ver cómo esa cascada de eventos que requiere una cirugía tan compleja, pues muy posiblemente el algoritmo no llega hasta los factores intergenésicos y genéticos, pero es posible que para otras situaciones pueda llegar. Los algoritmos en la financiera no identifican al ladrón, ni identifican al deudor, pero perfilan, y vale la pena empezar a mirar cuáles son los perfiles ajustados por la raza, por la edad gestacional, por algunas condiciones sociales que pueden alimentar ese machine learning y decirle a ustedes que toman las decisiones cuál es la mejor vía. Doctor, muchísimas gracias. Dentro de su modelo, ¿hay alguna variable o algún grupo de variables que sean identificados con mayor peso para esta predicción, o todas las variables tienen el mismo peso dentro del modelo? Sí, digamos, en la predicción a veces no se trabaja con la causalidad. Es tan importante el grupo control materna que evolucionó perfectamente a la que se complicó. Se trabaja con patrones de datos que están muy relacionados con la frecuencia de ciertos eventos y algunas características, y sí, efectivamente se ha visto que la presencia de enfermedades crónicas y algunos criterios mayores de disfunción orgánica cardíaca y metabólica van a orientar un poco ese potencial perfil de usuaria que llega. Ahora, una vez que ingresa la usuaria a través de un código, una huella, se mirará el perfil, y ya obviamente el modelo es parte del elemento de juicio. Aquí es extremadamente importante la experticia clínica y extremadamente importante algunos aspectos logísticos de la misma institución. Entonces es un equilibrio que poco a poco pues entraremos dentro de la cultura de inteligencia artificial, que podría dar resultados de discriminación. Doctor, muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema de morbilidad materna, quisiera seguir con la doctora Lescano y quería preguntarle, así como nos había comentado, la mayor mortalidad por hemorragia obstétrica se da en áreas vulnerables. De acuerdo a los resultados de su estudio y a la experiencia que usted tiene, ¿considera que esta medida alternativa es viable y puede ser efectiva para el control de la hemorragia obstétrica y futura mortalidad en los lugares más vulnerables del país? Bueno, teniendo en cuenta que como por ejemplo en las situaciones en lugares de vulnerabilidad, de pronto se podría hacer la primera fase de esa cirugía de control de daños.
Obviamente en la segunda fase, que es una fase de reanimación, de estabilización, la paciente requiere una estabilización en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? En un hospital de 4º nivel para su manejo, pero idealmente esas pacientes, por ejemplo, fueron llevadas a una cesárea, empezó con un sangrado, terminó en una esterectomía, no la logramos controlar. En ese lugar sí se puede hacer un empaquetamiento, se necesitan 5 compresas y se le hace el empaquetamiento pélvico a la paciente y de una vez se remite, ¿sí? Idealmente, pues, o sea, eso no es lo ideal, porque lo ideal es tratar de identificar esas pacientes que presentan riesgo y diferirlas a un hospital de mayor complejidad para terminar, pues para finalizar el embarazo en ese hospital de mayor complejidad y tratar de que no pasen esas situaciones. Pero esta cirugía de control de daños, por ejemplo, nos pueden ayudar en una primera fase en un lugar donde no se puede controlar el sangrado, se empaqueta a la paciente y ya en última instancia se remite de traslado primario para continuar la fase de la cirugía de control de daños en un hospital de mayor complejidad. Doctora, y en esas pacientes que mostraron necesidad de reintervenciones adicionales, ¿encontraron ustedes algún factor común por el cual falló esta estrategia alternativa que se están planteando? Pues realmente, como tal, como fallo que encontramos de pronto, es muy difícil. Algo que nos llamó la atención fue la prevalencia de anemia previo al evento obstétrico. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros encontramos una prevalencia de anemia del 43% de las pacientes antes de llegar a la finalización del embarazo, ¿sí? Y eso, revisando la literatura, ha visto una asociación importante como factor de riesgo para hemorragia obstétrica, ¿sí? Y es algo que se puede tratar previo al evento obstétrico. En cuanto a la técnica quirúrgica, realmente no encontramos como tal prevalencia. Pero pues este fue el hallazgo que nos llamó más la atención y que es algo que tenemos que pararle bolas, porque nos están llegando un volumen importante de pacientes que están llegando anémicas al parto y que pudimos haberlas tratado, y esto nos puede estar aumentando la prevalencia de hemorragia obstétrica. Muchas gracias. De hecho, sin duda, y eso tiene mucho que ver con lo que nos contaba la jefe Yomara en relación al tema de la migración. Sus datos estadísticos nos mostraron que había un pico de sífilis gestacional en 2019. Jefe. Y que paulatinamente hemos visto, incluso para los datos de mitad de periodo 2021, una disminución acerca de la sífilis gestacional. Dentro de su institución, ¿qué han hecho o qué creen que pueden hacer para poder impactar este indicador, teniendo en cuenta esas situaciones socioeconómicas y demográficas tan difíciles con las que ustedes están contando en la suroccidente? Sí, muchas gracias. Importante, como decía la doctora, son población migrante que no tiene ningún tipo de aseguramiento y que nos llega ya cuando está pues para tener su bebé o a tener su trabajo de parto. Nosotros desde la subred creamos una estrategia que estamos invitando a las gestantes, en este caso con migrantes o que no tengan ningún tipo de afiliación, estamos realizándoles una consulta por urgencias. Esta consulta de urgencias se le hace todo lo que viene, sus paraclínicos, como si fuera, digamos, un control prenatal. Y ahí miramos el riesgo, si ya evidenciamos, porque eso se hace en Palo Sexto de Bosa, donde es pues, un primer nivel de atención o, digamos, básico, y si evidenciamos que hay un riesgo, ahí sí remitimos a la señora al control. ¿Qué hemos evidenciado? Estamos realizando 5 consultas diarias, ya tenemos todo el mes copado, o sea, todas las gestantes llaman, piden digamos así, su asesor, su cita, y se hace la cita. En el día vemos 5 gestantes y siempre una gestante se nos va para urgencias de la población migrante, que quiere decir que estamos salvando no solamente a la gestante migrante, sino pues a su bebé, y digamos que estamos disminuyendo ahí barreras de acceso, porque pues desde ahí viene, si la persona no tiene un PEP o un permiso de permanencia, pues no puede acceder a un servicio de salud. Entonces, sí hemos pensado que eso nos ha ayudado, pero también nos dimos cuenta que nos falta más. Sí, que no solamente porque en el primer nivel de atención llega la materna, la ve el médico general, si es necesario la remite donde un ginecólogo, pero cuando llega a urgencias, pues ya hay muchas más gestantes migrantes, entonces digamos que nos hemos visto la necesidad de poder, 1, revisar cómo ampliamos esas acciones, y 2, que podamos intervenir en esa población que es, 1, vulnerable,
que, como mencionábamos en el trabajo, tienen riesgo y pues necesitamos abordarlas antes de que pase los acontecimientos que pues llegan ya con óbitos o con abortos, o pues digamos que disminuir ahí ese riesgo en esa población que es vulnerable, pero también debemos tener a la mano que no podemos dejar nuestra población colombiana. O sea, la población colombiana también la tenemos que estar ahí y tenemos que velar por ella, y que si no está afiliada, pues nosotros tenemos que, desde la subred estamos afiliándolas a su EPS subsidiada, pues para poder tener una atención no solamente para los migrantes, sino para nuestras Colombias. Jefe, y hemos planteado hacer algo con el tema del no tratamiento de la pareja. Hemos podido identificar cuáles son las barreras que tienen las parejas o las gestantes para que no se trate el dúo completo. Sí, nosotros ahorita estamos en la subred, estamos desde la pareja, desde la gestante que llegó a urgencias con un sífilis y sífilis gestacional, se trata de la pareja mismo, independientemente de su EPS. Entonces, si es una EPS contributiva, no importa, ahí le estamos colocando sus inyecciones, pero nos hemos dado cuenta que las parejas, que las gestantes niegan a la pareja. Entonces dicen que no tienen pareja, que son solteras y que no reciben tratamiento. ¿Qué estamos solicitando? Estamos solicitando ahora documento del señor para buscarlo en base de datos y poderlo notificar si tiene una EAPB. 2, teléfono para llamarlo y poderlo reayudir y que pueda mirar la importancia que se ha tratado, y así hemos mirado y si nos han disminuido los casos, pero muchas gestantes, digamos que eso también viene de ellas, niegan la pareja. Entonces, si ellos niegan la pareja, si dicen no tengo pareja, pues uno debe creer, porque esa es la ética de nosotros como profesionales, creer que no tienen pareja. Entonces, es importante también que las gestantes pues nos puedan decir verdaderamente las cosas, porque no solamente es tratar a la pareja porque podemos que tratemos a la gestante, pero nos llegan con una reinfección. Jefe, muchísimas gracias. Gracias. ¿Me permites el? Gracias. Doctor Rodríguez, el tema que usted abordó es un tema actual, es un tema que está ocurriendo en países tanto desarrollados como en desarrollo. La obesidad es un problema que nos vamos a tener que enfrentar nosotros como obstetras y que tenemos que aprender a manejarlo. Quería preguntarle si considera dentro de su experiencia y en los datos que dio su estudio, si solamente el factor de obesidad fue una de las variables para la decisión de realizar una cesárea. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, la obesidad como tal, digamos, en la parte teórica y práctica no fue uno de los factores de riesgo principales y más prevalentes para tomar la decisión de la cesárea. Hay varios motivos también que incluyen el control prenatal de las pacientes, como se ha hablado pues en este foro. Muchas de las pacientes no vienen con controles prenatales, muchas de las pacientes no tienen un seguimiento adecuado. Además de eso, tienen otros factores asociados a tal fin que hacen que hoy en día la responsabilidad médico-legal sea un poquito más alta que lo que vivíamos en tiempos anteriores. Claramente y definitivamente la obesidad a mayor escala es mucho más riesgosa, valga la palabra, de que tengamos que hacer una cesárea. Sin embargo, no es el único motivo. Como ustedes lo vieron allí, muchas de las cesáreas en el subgrupo del sobrepeso también se hicieron por otros motivos diferentes, no necesariamente por la obesidad, a tal punto de que yo creo que todos los que estamos acá intentamos dar un parto vaginal a una paciente obesa porque la complicación intraparto, por lo menos teórica y técnica, es un poquito más complicada. Entonces casi todos creo que damos esa posibilidad, pero pues definitivamente sí es uno de los factores de riesgo que debemos controlar a futuro, porque hoy se está viendo mucha más obesidad también desde muy tempranas edades, es decir, pacientes adolescentes ya vienen con sobrepeso, ya vienen con obesidad, no tienen un manejo como multidisciplinario previo a la gestación, lo cual pues definitivamente a los obstetras y los que manejamos pues las unidades de materno-fetal pues nos complica un poquito
esa toma de decisiones. Doctor, dentro de sus resultados nos mostró un porcentaje alto del 50% de ingreso a UCI neonatal. ¿De Sí. pronto identificaron algún factor común de ingreso o cuáles fueron las causas que ustedes vieron que generan el ingreso de los neonatos? Correcto. Sí, de pronto esas diapositivas pasaban un poco rápido, pero realmente la mayoría de los ingresos era a cuidados básicos, no a la unidad de cuidado intensivo como tal. En el hospital hay una unidad, digamos, la unidad de cuidado intensivo neonatal tiene unos básicos, unos intermedios y unos pues ya más avanzados, entre comillas. Entonces, casi todas las pacientes que tienen un factor de riesgo las dejan para valoración por neonatología, sea en este caso pues la obesidad, pero no hubo mayor cantidad, digamos correlacionadamente con los pacientes de sobrepeso o de pronto con los pacientes normales de entrada a la UCI por X o Y factor de riesgo. Claramente, como lo vimos en la diapositiva, habían unas malformaciones fetales, habían unos niños grandes para la edad gestacional, habían unos niños pequeños, entonces todo eso hace que la frecuencia de entrada a UCI, sea cuidado intermedio o básico o intensivo, pues se aumente un poco en las pacientes obesas, pero no hay como una cosa puntual que uno diga que todos los bebés de las madres obesas entran a la unidad de cuidado intensivo por X o Y motivo. Seguramente es una mezcla de situaciones también de controles prenatales que también lo entran por bajo control prenatal y demás. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Ya muy para amables. finalizar, quería que cada uno de los panelistas nos dijeran cómo consideran que podemos incrementar y fortalecer la investigación desde las diferentes instituciones públicas a las cuales ustedes pertenecen. Bueno, importante es motivar a los estudiantes, a todos nosotros que hacemos parte de la salud, a que realicen y que investiguen. Es importante, uno a veces le da como miedo o temor en investigar o muchas veces pereza, pero es importante que cada uno busque lo que más le llama la atención y que busque ese tema que le gustaría que se diera una respuesta adecuada. Y que todas las personas son importantes que puedan investigar. Entonces, médicos, residentes, estudiantes, enfermeros o enfermeras. Entonces es importante que cada uno dé su granito de arena y aporte, porque desde el punto de vista de nuestras profesiones podemos también evidenciar que hay necesidades educativas y eso nos puede ayudar a fortalecer esos lapsos de profesional a profesional y poder fortalecer así actividades y acciones encaminadas no solamente con nosotros profesionales, sino con la población en general. Gracias. Gracias. Yo pienso que independientemente del origen administrativo de la institución, el perfil del trabajador de la salud requiere dos competencias para generar el proceso de investigación. Una, la alfabetización científica y otra, la integridad científica. En la alfabetización científica hace relación a que hay mucha dificultad en la identificación de los problemas que son verdaderamente científicos y a veces uno va a los problemas que son logísticos, o los problemas que son administrativos, o los problemas que incluso son operativos. Pero el problema científico, a diferencia de los otros problemas, pues tiene una serie de supuestos y una serie de requerimientos para hacer investigación realmente de alto impacto para la toma de decisiones. Y la integridad científica no solamente haría relación a la interdisciplinariedad, que todos los tipos de profesionales puedan interactuar frente a un determinado problema, sino que se generen las buenas prácticas desde el manejo de las fuentes de información hasta los mismos planes de análisis estadístico. Uno ve que los estudiantes lamentablemente no han recibido una adecuada alfabetización, entonces tiene una idea del problema que no es clara y adicionalmente los planes de análisis casi que se repiten. Es monstruosa la idea de que
un buen número de estudiantes de posgrado de un área de la salud en Colombia, contratan a personal totalmente ajeno al problema, totalmente ajeno a la disciplina, y les hacen de manera gemeliada un plan de análisis. Hice el seguimiento de accesibilidad estadística en 20 tesis de estudiantes de posgrado y prácticamente hizo el mismo proceso la misma persona. Aquí en Bogotá, en los países, en las capitales mayores, se está evidenciando eso, esos dos fenómenos, y creo que hay que generar competencias específicas para empezar a superar eso, porque nos va a generar una brecha de conocimiento real, que pues la ciudad está progresando en aspectos muy robustos, en la economía, en las finanzas, en la industria, en el comercio, pero en investigación científica todavía seguimos ocupando rangos de accesibilidad estadística muy bajos. Bueno, por mi parte, por ejemplo, este proyecto fue mi proyecto de grado, y durante el proceso del desarrollo del proyecto, pues uno va viendo cosas muy bonitas, porque va adquiriendo mucho aprendizaje, va conociendo realmente la situación actual de la población que uno está manejando, ¿sí? Y asimismo puede empezar a identificar cuáles son esos factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo la anemia, en estas pacientes, para tratar de como ir aportando su granito de arena y ir buscando estrategias para disminuir esa tasa de morbimortalidad. Entonces, asimismo, uno puede también terminar incentivando a los estudiantes, a los que vienen en proceso de desarrollo, para que se den cuenta y conozcan la situación actual, y pues se vayan como emocionando y como que les prenda la chispa para continuar investigando en estos temas y ir aportando pues a la situación. Sí, definitivamente estos jornadas son muy importantes. Nosotros, pues, también, como lo decían los doctores anteriores en la otra sesión, es difícil. La investigación en nuestro medio es complicada, no es muy fácil. Nosotros en la subred norte hicimos un comité de investigaciones que se ha acrecentado. Estamos en Colciencias también, porque lo hemos pues tratado de fortalecer un poco. Tratamos de hacer los semilleros de investigación con los residentes, estudiantes que rotan pues allá en el hospital, o en el hospital de Gativá o de Suba, etcétera. Pero creo que como la moraleja de todas estas cosas es que debemos tener por lo menos de base nuestras estadísticas, nuestras propias estadísticas, ya sea de las hemorragias posparto, de las preeclampsias, de los modelos que nos enseñó el doctor, de la sífilis, de todas las cosas, para poder generar más conocimiento, no solamente bajo supervisión nuestra, sino en las personas que de pronto, como lo referían anteriormente, tienen la emoción ahora, la capacidad y el tiempo para poder realizar más estudios. Hay que tratar de motivar a las personas, a los centros hospitalarios, a las universidades, a que también colaboren y se unan para tal fin. Cuando uno tiene las estadísticas globales de lo que o de lo que la población y sus problemas acontecen, seguramente todo es más fácil, como pasa en los países nórdicos, como pasa en Europa, que todos los estudios salen de bases poblacionales de millones y millones de personas, que lo debemos tener pues por lo menos a la mano para toda la comunidad médica y obviamente para las personas en formación hoy en día. Bueno, agradecemos mucho a nuestros panelistas. Invitamos a todos nuestros participantes a seguir la jornada del día de mañana y las investigaciones que están realizando en las subredes todos los profesionales, con mucho esfuerzo y mucha emotividad. Gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.
Finalizamos entonces el primer día del encuentro de investigación de las subredes integradas de servicios de salud. Muchas gracias a quienes están siguiendo esta transmisión en diferido y pues invitarlos al día de mañana desde las 8 de la mañana.